El amanecer teñía de rojo el horizonte polvoriento de Texas, cuando Sor Isabel de la Cruz sintió el zumbido de los helicópteros sobre su cabeza. Había pasado la noche rezando en la pequeña capilla de San Miguel, donde el aire olía a cera derretida y esperanza. Afuera, los migrantes aún dormían, envueltos en mantas raídas que apenas los protegían del frío. Ella había prometido quedarse hasta que el último encontrara refugio, pero el eco de los motores significaba que su tiempo allí había terminado. Los agentes descendieron del vehículo blindado con paso firme. Uno de ellos, con el uniforme perfectamente planchado, levantó la voz. «Sor Isabel de la Cruz, queda usted detenida por violar las condiciones de su visa religiosa». El silencio se apoderó del lugar. Isabel apretó el rosario entre los dedos y miró a los ojos al hombre que le hablaba. «Mi único delito», respondió con calma, «es haber dicho que toda vida merece una oportunidad». Los agentes no contestaron. Mientras la esposaban, un grupo de mujeres corrió hacia ella. «Hermana, no la dejen ir», gritó una joven con un bebé en brazos. Isabel la reconoció. Era María Torres, una madre que meses atrás había querido abortar, pero cambió de decisión tras hablar con ella. «María», susurró Isabel, «no tengas miedo. La verdad siempre camina más lejos que las fronteras». El desierto se extendía interminable mientras la camioneta oficial avanzaba hacia el norte. Por la ventanilla, Isabel contempló los cactus recortados contra el cielo y pensó en Oaxaca, en su convento blanco rodeado de bugambilias. Sentía un nudo en el pecho, pero no de miedo. Era la certeza de que algo mayor estaba por comenzar. Los noticieros de Houston ya repetían su nombre. «Monja mexicana promueve discurso antiaborto en iglesia local», decían los titulares. Los comentaristas discutían si su mensaje era religioso o político, pero nadie mencionaba las noches que había pasado repartiendo comida o curando heridas. Para ellos era una figura polémica, para los que la conocían, una guía. En la estación migratoria, el aire olía a desinfectante y soledad. Un guardia le indicó una silla metálica frente a una mesa sin papeles. Ella se sentó y apoyó las manos sobre el regazo. Pensó en sus hermanas del convento, en el padre Esteban que le había enseñado a predicar sin miedo, y en las docenas de madres que aún contaban con su apoyo. «Hermana», dijo un agente más joven, con voz insegura, «¿por qué se metió en esto? Pudo haber regresado a México sin problemas». Isabel lo miró con ternura. «Porque la fe no se esconde cuando el mundo grita lo contrario». El muchacho bajó la mirada, visiblemente afectado. Por un instante, el ambiente frío del recinto pareció llenarse de humanidad. Horas después, la trasladaron a un centro de detención en Houston. El viaje fue largo y silencioso. En el asiento delantero, el agente Collins revisaba documentos. Su rostro duro no revelaba emoción alguna. Isabel cerró los ojos y rezó en voz baja, no por sí misma, sino por aquellos que habían olvidado lo que significaba tener compasión. Al llegar, el sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia. En la celda asignada, un rayo de luz entraba por la rendija del techo, iluminando una pequeña Biblia abandonada en el suelo. La tomó entre las manos, la abrió al azar y leyó en susurros: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Una paz profunda la envolvió. No sabía cuánto tiempo estaría allí, ni qué sería de su misión, pero entendía que la verdad, una vez pronunciada, no puede encerrarse. Antes de continuar con esta historia impactante, suscríbete al canal para no perderte los relatos más inspiradores de fe y valentía. Esa noche, mientras el silencio llenaba la celda, Isabel sintió que la frontera no era una línea entre países, sino una prueba entre el miedo y la fe, y ella, aunque cautiva, había decidido cruzarla. El amanecer en Houston llegaba gris y húmedo. Desde la pequeña ventana de su celda, Sor Isabel veía cómo el cielo parecía llorar con ella. Llevaba 2 días detenida y aún no sabía qué cargos exactos enfrentaba. Las voces del pasillo eran un murmullo distante.
mezcla de idiomas, órdenes y pasos metálicos. Aun en aquel silencio opresivo, sentía que su misión seguía viva más allá de los barrotes. En otro punto de la ciudad, la noticia ya se había esparcido. Un video grabado con un teléfono mostraba a Isabel predicando en la iglesia de San Mateo, una pequeña parroquia donde cada domingo ayudaba a migrantes y madres solteras. En el video, su voz temblaba de pasión. Dios no abandona a quien duda, pero tampoco calla ante la injusticia. Esa frase se volvió viral. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos la llamaban mujer santa, otros fanática peligrosa. Los noticieros repetían su imagen, vestida con su hábito blanco, rodeada de aplausos y lágrimas. Pero detrás de esa pantalla, la historia real era mucho más sencilla. Isabel solo había dicho lo que creía. Mientras tanto, María Torres, la joven madre que había corrido tras ella durante el arresto, no podía olvidar su mirada serena. En la cocina de su pequeño departamento, mecía a su bebé y veía la televisión. «No puedo quedarme callada», murmuró. Tomó su celular y grabó un mensaje. «Yo estoy viva gracias a Sor Isabel». Si no fuera por sus palabras, habría tomado una decisión que hoy me dolería para siempre. Subió el video sin pensar que se volvería tendencia. Esa misma tarde, el padre Esteban llegó a Houston desde El Paso. Había sido su mentor desde sus años en Oaxaca. Cuando los guardias lo dejaron pasar a la sala de visitas, Isabel sintió que el corazón se le abría. «Padre», susurró. «Hija, no temas», respondió él. «Los muros no detienen la verdad». El sacerdote le habló de las manifestaciones afuera del centro. Cientos de personas pedían su liberación, mientras otros grupos protestaban exigiendo su deportación inmediata. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. No quería ser símbolo de división, sino de esperanza. «Si supieran cuánto me duele ver al mundo así», dijo con voz baja, «creerían menos en los eslóganes y más en la compasión». Esa noche, mientras cenaba un trozo de pan frío, un guardia se acercó con un sobre. «Llegó para usted», dijo. Dentro había una carta sin firma. «Sor Isabel, no se rinda. Usted ha despertado algo que nadie podrá callar». No sabía quién la había escrito, pero sintió que era una respuesta divina a sus oraciones. En las calles, los debates crecían. En un café cercano al tribunal, dos periodistas discutían. «Es una historia que divide al país», dijo uno. «O quizá lo une en la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Hasta dónde puede llegar la fe?», respondió el otro. En la celda, Isabel recordaba los rostros de las mujeres que había ayudado, cada una con su historia, su miedo, su lucha. En su mente resonaban las palabras de María. «Gracias, hermana». Aquella gratitud era su fuerza. No sabía si el juicio le daría la razón, pero comprendía que ya había cumplido parte de su propósito: despertar conciencias. Antes de dormir, se arrodilló junto al catre. «Señor, dame paciencia para soportar el peso del silencio y humildad, para no odiar a quienes me juzgan». El ruido de una tormenta comenzó a llenar el recinto. La lluvia golpeaba las paredes y un trueno iluminó la celda por un instante. Isabel sonrió. «Hasta el cielo hace ruido cuando algo justo está por nacer», pensó. Afuera, las luces rojas y azules de los patrulleros reflejaban en los charcos. El agente Collins observaba el cielo desde su camioneta. No entendía por qué aquella mujer detenida lo hacía pensar tanto. Había visto cientos de casos, pero ninguno le había removido el alma de esa manera. En la madrugada, Isabel volvió a despertar con una certeza. Su voz no estaba sola. Allá afuera, otras voces comenzaban a levantarse y ninguna celda sería suficiente para contenerlas. El amanecer en Houston llegó cubierto de niebla. Dentro del centro de detención, Sor Isabel se despertó antes de que el guardia golpeara la puerta. Había dormido poco, inquieta por los rumores que circulaban entre los custodios. Hablaban de una audiencia preliminar, de un traslado y de presiones desde Washington. No entendía por qué tanto ruido por una monja que solo había hablado en una iglesia.
Mientras se lavaba el rostro con agua fría, recordó las palabras del padre Esteban. La fe es más fuerte cuando no tiene micrófono. Pero ahora su voz resonaba en todos los noticieros. La radio del pasillo transmitía entrevistas de políticos que discutían su caso como si fuera una guerra cultural. Isabel cerró los ojos y respiró profundo. No soy un símbolo, pensó. Soy solo una mujer que creyó en el valor de la vida. A media mañana entró al comedor común. El aire olía a café aguado y pan duro. Una mujer hondureña se le acercó con una sonrisa temerosa. «Hermana, la vi en la tele», susurró. «Mi hija nació por lo que usted dijo en la iglesia de San Mateo». «Gracias». Isabel sintió un nudo en la garganta. «No me dé las gracias a mí», respondió. «Agradezca a Dios que le dio el valor». La mujer se alejó, y por primera vez en días Isabel sintió calor humano en aquel lugar, pero esa paz duró poco. Al mediodía, un guardia anunció que la esperaban en la sala de entrevistas legales. Cuando llegó, un hombre de traje oscuro la observaba con expresión cansada. «Soy el representante de la diócesis», dijo sin saludar. «He venido a transmitirle la recomendación de que emita una disculpa pública. Si lo hace, el gobierno reconsiderará su deportación». Isabel lo miró, sorprendida. «¿Disculparme por defender la vida?», preguntó con voz serena. «Por provocar división», aclaró él. «La Iglesia no puede verse envuelta en conflictos políticos». Hubo un largo silencio. Isabel bajó la mirada hacia el rosario que llevaba en la muñeca. «Padre, ¿de verdad cree que callar sería lo que Cristo haría?». El hombre suspiró. A veces el silencio protege más almas que las palabras. Cuando él se marchó, Isabel se quedó sola, mirando las paredes grises. Su mente viajaba a Oaxaca, a las tardes en que ayudaba a campesinas a parir bajo la lluvia, a los niños que le regalaban flores hechas de papel. Todo eso era real, tangible. Pero lo que enfrentaba ahora parecía una sombra que quería borrarla de la historia. Esa noche recibió una visita inesperada. La abogada asignada de oficio, una mujer joven llamada Laura Jiménez. Traía el cabello recogido y ojeras profundas. «Hermana, su caso es complejo», dijo abriendo una carpeta. «La fiscalía argumenta que usted violó las condiciones de su visa al hacer declaraciones políticas». «No hablé de política», respondió Isabel. «Hablé de conciencia». Laura la observó con curiosidad. «Eso intentaremos demostrar, pero necesito saber si está dispuesta a mantenerse firme. Podría salir en libertad si acepta firmar una declaración neutral». «¿Neutral?», repitió Isabel. «La verdad no tiene color gris». Laura sonrió levemente. «Tiene usted más coraje que muchos políticos». Hablaron largo rato. Isabel contó sobre su trabajo en las comunidades, las cartas que recibía de madres agradecidas, las amenazas que empezó a recibir cuando su mensaje se volvió público. Laura tomaba notas sin interrumpirla. Al final cerró la carpeta y dijo: «Su historia merece ser escuchada. Yo la acompañaré hasta el final». Cuando se quedó sola, Isabel miró el techo y murmuró una oración breve. Sentía el peso del testimonio sobre sus hombros, pero también una nueva fuerza en el corazón. No sabía lo que vendría, solo que no podía retractarse sin traicionarse a sí misma. A lo lejos, escuchó el rugido de un avión que despegaba. Pensó en las fronteras que dividen a los hombres y en la voz interior que no conoce muros. Esa noche, mientras el sueño la vencía, comprendió que el juicio que se aproximaba no sería solo contra ella, sino contra todo lo que representaba. El día amaneció con un sol blanco que cegaba el asfalto de Houston. El aire olía a humedad y a nervios. En el interior del Tribunal Federal, la atmósfera era densa, cargada de murmullos y miradas curiosas. La noticia del juicio contra Sor Isabel de la Cruz había recorrido el país, atrayendo a periodistas, activistas y curiosos que esperaban presenciar un enfrentamiento entre fe y ley. En una pequeña sala contigua, Laura Jiménez ajustaba los documentos sobre la mesa. La abogada se notaba cansada, pero su mirada firme transmitía determinación. Frente a ella, Isabel se mantenía en silencio,
con el rosario entre las manos. Llevaba el mismo hábito blanco, aunque ahora algo ajado por los días de encierro. «Hermana», dijo Laura, «hoy comenzará la audiencia preliminar. No tiene que hablar si no se lo pido. Yo estaré a su lado en todo momento». «Confío en usted», respondió Isabel con voz suave, «pero sobre todo confío en que la verdad no necesita adornos». Laura sonrió, aunque dentro de sí sentía un peso enorme. Sabía que el caso era más político que jurídico. Afuera, los manifestantes gritaban consignas opuestas. Algunos con pancartas que decían «Liberen a Sor Isabel», otros exigiendo «religión fuera de nuestros cuerpos». La tensión era palpable. Cuando entraron a la sala, el juez Michael Harris observó a la monja con una expresión impenetrable. Frente a él, el fiscal, un hombre alto de traje azul, comenzó a leer los cargos: violación de los límites de una visa religiosa, interferencia política y discurso de incitación moral. Las palabras retumbaban como piedras. Laura se levantó de inmediato. «Su señoría, mi clienta no ha incitado a nadie. Solo expresó un mensaje espiritual basado en su fe». El fiscal levantó la voz. «La fe no está por encima de la ley. En este país no se permite que un líder extranjero promueva ideologías que afecten decisiones personales protegidas por la Constitución». Isabel escuchaba sin moverse. Sus pensamientos eran una oración constante. «Dame serenidad, Señor, para hablar cuando deba y silencio cuando baste». Sentía el corazón firme, como si cada palabra en su contra fuera una piedra más en el camino que debía recorrer. Durante un receso, Laura se acercó a ella con un suspiro. «Están intentando convertir su caso en un ejemplo. Entonces que sirva para algo bueno», respondió Isabel. La abogada la observó con una mezcla de respeto y frustración. En los años que llevaba defendiendo migrantes, nunca había conocido a alguien que aceptara la presión con tanta calma. «¿Cómo logra no tener miedo?», preguntó. Isabel la miró con ternura. «El miedo también sirve. Es el fuego que prueba si lo que crees es verdadero». Cuando reanudaron la sesión, el juez permitió que Isabel hablara brevemente. Se levantó con lentitud y miró al público. «No vine a dividir ni a imponer. Vine a servir. Si mis palabras ofendieron, no fue por intención, sino por convicción. Creo que toda vida es un milagro, incluso la que el mundo desprecia, y si por decirlo debo ser juzgada, acepto este tribunal como parte de mi camino». El silencio fue absoluto. Por un momento, hasta las cámaras dejaron de moverse. Laura la miró sorprendida, consciente de que aquel discurso, tan simple y sincero, tenía más fuerza que cualquier argumento legal. El fiscal bajó la mirada hacia sus papeles, incómodo. El juez Harris se aclaró la garganta. «El tribunal deliberará sobre la pertinencia de mantener la detención mientras continúa el proceso». La audiencia se suspendió, pero el eco de sus palabras permaneció flotando en el aire. Afuera, los manifestantes comenzaron a rezar en voz alta, y otros respondieron con gritos de protesta. Isabel caminó de regreso a la sala de espera, rodeada de guardias, mientras los flashes de las cámaras la seguían como si fuera una criminal o una santa. Laura la acompañó en silencio. Antes de entrar al vehículo que la llevaría nuevamente al centro de detención, Isabel murmuró: «No sé si este juicio es contra mí o contra la compasión, pero pase lo que pase, que Dios les dé luz a todos». La abogada asintió sin palabras. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La noticia del juicio se extendió como fuego sobre hierba seca. En cuestión de horas, los titulares se multiplicaron en inglés y en español. «Monja mexicana desafía a la ley estadounidense. Religión contra Estado. El caso que divide a América». La imagen de Sor Isabel con su hábito blanco se volvió símbolo de debates encendidos. En las redes sociales, unos la llamaban santa, otros fanática. En medio de ese torbellino, Isabel seguía encerrada, sin imaginar la magnitud del ruido exterior. Laura Jiménez revisaba los informes desde su oficina, agotada. Había recibido decenas de correos, algunos de apoyo, otros con amenazas veladas. «Si sigues defendiendo a esa monja,
Arruinarás tu carrera, decía uno. Cerró el portátil y respiró hondo. Recordó la mirada serena de Isabel durante la audiencia y comprendió que no podía abandonarla. En el centro de detención, los guardias vigilaban más de lo habitual. Había recibido visitas de periodistas, diplomáticos y activistas. Isabel pasaba las horas orando o escribiendo en un cuaderno desgastado que le habían permitido conservar. En sus páginas trazaba pensamientos simples. La verdad no necesita defensores armados, solo corazones dispuestos a escuchar. Una tarde, un funcionario se acercó con un teléfono en la mano. «Tiene una llamada autorizada», anunció. Era María Torres, la joven madre de Texas. Su voz sonaba entrecortada. «Hermana, su historia está en todos lados. Miles de mujeres hablan de usted. Dicen que les dio valor». «No hables de mí, María», respondió Isabel. «Habla del amor que nos une cuando elegimos cuidar». María sollozó. «La gente necesita oír eso. No deje que la callen». A pocos kilómetros, un periodista llamado Raúl Vega preparaba un reportaje para una cadena nacional. No era creyente, y al principio había aceptado el caso por la polémica. Pero al leer sobre el trabajo humanitario de Isabel en Oaxaca y en la frontera, su curiosidad se transformó en respeto. ¿Cómo una mujer puede provocar tanto miedo solo por hablar?, se preguntó mientras observaba las fotos de los niños que ella había ayudado. Decidió solicitar una entrevista en persona. Esa noche el viento golpeaba las rejas del centro. Isabel escribió en su cuaderno: «Cuando el mundo se divide entre gritos, a veces el silencio de una oración es lo único que atraviesa fronteras». No sabía que, al día siguiente, esa frase sería citada por periodistas de todo el continente. Los noticieros mostraban multitudes frente al tribunal. Algunas personas encendían velas, otras levantaban carteles con frases agresivas. Laura observaba desde su auto con el ceño fruncido. El ruido mediático la asfixiaba, pero entendía que algo más profundo estaba ocurriendo. «No es solo un caso», pensó, «es un espejo donde todos se ven reflejados». Al volver a ver a Isabel, le llevó una pila de cartas. «Llegaron desde México, Chile, incluso de Italia», dijo sonriendo. «No sé cómo, pero su voz ha cruzado océanos». Isabel acarició los sobres con delicadeza. «No es mi voz, Laura, es la de quienes no pueden hablar». La abogada la observó en silencio, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella. «Quizás esta mujer no vino a desafiar leyes», pensó, «sino a recordarnos que todavía existe la conciencia». Mientras tanto, en Washington, organizaciones de derechos humanos empezaban a cuestionar el proceso. «¿Deportar a una monja por expresar su fe?», escribían los titulares internacionales. El caso se transformaba en un tema diplomático. De regreso en su celda, Isabel oraba por todos, por los que la apoyaban y por los que la odiaban. Sabía que la fe no era una bandera que dividir, sino una luz que debía compartirse incluso con quienes no creían en ella. Cuando el guardia anunció que pronto habría una nueva audiencia, Isabel levantó la mirada hacia el techo. Sentía que el viento traía consigo las voces de quienes, en distintos idiomas, rezaban su nombre, y comprendió que la fe, cuando se pronuncia con verdad, no conoce fronteras. La mañana amaneció pesada con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. En la oficina de Laura Jiménez, el aire estaba cargado de tensión. Había pasado toda la noche revisando documentos y llamadas que no dejaban de llegar. En una de ellas, una voz anónima le advirtió: «Abandone ese caso si quiere conservar su licencia». Ella colgó sin responder, pero su mano tembló. Sabía que las amenazas no eran simples palabras. Detrás del proceso de Sor Isabel había intereses más grandes de lo que imaginaba. A media mañana, Laura llegó al centro de detención con un sobre sellado. Los guardias la dejaron pasar sin muchos comentarios. Todos conocían ya su rostro. Isabel la esperaba con una calma desconcertante, sentada junto a la mesa metálica. «Trae algo en los ojos, hija», dijo ella. «¿Es miedo o cansancio?» «Ambos», respondió Laura dejando caer el sobre. «Encontré pruebas de que su arresto fue ordenado antes de su discurso. No fue una coincidencia».
Isabel la miró en silencio. Entonces no me juzgan por lo que dije, sino por lo que represento. Laura asintió. Había obtenido correos filtrados de una organización política que presionaba al Departamento de Migración. El caso de Isabel era una estrategia para enviar un mensaje, que nadie debía desafiar públicamente ciertos temas. Quieren usarla como advertencia, explicó Laura. Si la condenan, nadie más se atreverá a hablar. Isabel bajó la mirada hacia su rosario. No pensé que defender la vida me haría enemiga de tantos, pero si callar evita la verdad, prefiero seguir hablando. Durante un momento ninguna dijo nada. Afuera el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas. Laura sintió un nudo en la garganta. No era creyente, pero ver a esa mujer tan serena ante tanta injusticia le provocaba algo parecido a la fe. En otro edificio, el fiscal revisaba informes junto a un hombre de traje gris. «Necesitamos cerrar este caso rápido», dijo el asesor. «Las manifestaciones se están saliendo de control. La abogada Jiménez está buscando filtraciones», respondió el fiscal. «Si las publica, nos hunde. Entonces haga lo necesario. La orden viene de arriba». Mientras tanto, en la celda, Isabel escribía una carta dirigida al Papa, no para pedir ayuda, sino para expresar su deseo de perdonar a quienes la perseguían. La justicia de los hombres puede errar, pero la misericordia nunca se equivoca, escribió con letra pequeña. Cuando Laura regresó a su auto, un vehículo negro la siguió durante varias cuadras. Miró por el espejo retrovisor y su respiración se aceleró. Finalmente, estacionó frente a una iglesia y entró. El interior olía a incienso y madera vieja. Se sentó en silencio, sin rezar, solo buscando un respiro. Al salir tomó su teléfono y marcó. «Isabel», dijo con voz temblorosa, «me están siguiendo». «No te detengas, hija», respondió la monja con serenidad. «Cuando la oscuridad te persigue, es porque llevas luz». Esa noche, el periodista Raúl Vega publicó un artículo con el título «La monja que desafía al poder». En él, exponía documentos que confirmaban presiones políticas sobre el tribunal. El texto se viralizó en cuestión de horas, y aunque el gobierno negó las acusaciones, el daño ya estaba hecho. En su celda, Isabel se enteró al día siguiente. Sonrió con gratitud silenciosa. «Dios usa a quienes menos lo esperan», murmuró. «Hasta un periodista sin fe puede ser instrumento de la verdad». Laura, sin embargo, sabía que ese artículo la había puesto en peligro, pero al leer los mensajes de apoyo de miles de personas, sintió que valía la pena. Esa noche, antes de dormir, Isabel reflexionó sobre lo que estaba ocurriendo. El poder humano podía manipular leyes, prensa y miedo, pero no podía controlar el alma. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras de su madre en Oaxaca. La fe no se defiende gritando, sino permaneciendo de pie cuando todos se arrodillan ante la mentira, y supo que el camino sería más difícil, pero también más luminoso. El amanecer en el centro de detención fue distinto aquella vez. Un rayo de luz entró por la rendija del techo y cayó justo sobre el cuaderno de Sor Isabel, abierto sobre la mesa. Había pasado la noche escribiendo sin descanso, como si las palabras brotaran desde una memoria profunda que no la dejaba en paz. Eran recuerdos que no podían quedarse atrapados en el silencio. Recordó su infancia en Oaxaca, entre montañas verdes y caminos de tierra que olían a maíz recién molido. Su madre, Teresa, era una mujer sencilla, de manos fuertes y voz dulce. Trabajaba en el mercado vendiendo flores y siempre decía: «Cada flor tiene su propósito, hija, como cada alma». Isabel la acompañaba cada mañana, aprendiendo a observar el mundo con gratitud. Un día, cuando tenía apenas 9 años, un sacerdote misionero llegó al pueblo. Habló de servir, de curar el dolor ajeno con amor y no con juicio. Isabel lo escuchó desde la puerta, con el corazón latiendo rápido. Esa noche le confesó a su madre su deseo de ser monja. Teresa sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «Si ese es tu camino, que sea para sanar, no para esconderte del mundo», le dijo.
Prométeme que nunca callarás cuando veas injusticia. Esa promesa quedó grabada en su alma. Años después, cuando ingresó al convento, llevó consigo un pequeño rosario hecho con semillas de copal, el mismo que ahora apretaba entre las manos mientras recordaba. En la celda el ruido de las llaves la devolvió al presente. Un guardia le dejó una bandeja con café y pan. «Hermana, vi su historia en la tele», dijo en voz baja. «Mi esposa también es de Oaxaca. Dice que reza por usted. Dígale que yo también rezo por ella», respondió Isabel con una sonrisa cansada. Cuando se quedó sola, volvió a pensar en su pueblo. Recordó el sonido de las campanas al amanecer, el olor del pan dulce recién horneado y las risas de los niños corriendo descalzos por la plaza. En ese rincón de México había aprendido que la fe no era un discurso, sino una manera de vivir. Los recuerdos la llevaron a otra escena, el día en que su madre enfermó. La casa olía a hierbas medicinales y a tristeza. Teresa, débil, le tomó la mano y susurró: «Isabel, prométeme algo. Cuando te hagan elegir entre el miedo y la verdad, elige la verdad, aunque te cueste todo». Ella asintió con lágrimas. Pocos días después, su madre partió. Desde entonces, cada decisión que Isabel tomó fue guiada por esa última enseñanza. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Era Laura, su abogada. «Le traje algo», dijo, mostrando una carta. «Viene de Oaxaca». Isabel la tomó con manos temblorosas. El remitente era una escuela donde había enseñado catequesis. Al abrirla leyó: «Hermana, los niños rezan por usted todos los días. Dicen que el mundo necesita más voces como la suya». Isabel cerró los ojos, emocionada. «Ellos son la razón por la que no puedo rendirme», murmuró. Laura la observó con respeto. «Usted habla de su tierra con tanta vida que parece que todavía la lleva en la piel». «La llevo en el alma», respondió Isabel. México no está lejos cuando lo recuerdas con amor. Durante el resto del día permaneció en silencio, dejando que las memorias de su madre y de su infancia la fortalecieran. Entendió que cada paso la había traído hasta allí, no por casualidad, sino para probar que la fe que no se pone a prueba no crece. Antes de dormir, escribió una última línea en su cuaderno: «Las raíces no se ven, pero son las que sostienen el árbol cuando llegan las tormentas». Cerró los ojos y respiró profundo. Afuera, el viento del norte soplaba con fuerza, pero dentro de ella había paz, porque mientras recordara de dónde venía, sabría siempre hacia dónde debía seguir. El día del juicio volvió a fijarse. Houston despertó bajo un cielo de cobre y las calles alrededor del tribunal estaban llenas de voces, pancartas y cámaras. Laura Jiménez caminaba con paso rápido, sujetando la carpeta de defensa como si fuera un escudo. Sabía que esa audiencia sería decisiva. El juez había autorizado la presentación de testigos. Isabel, desde el vehículo escoltado, observaba el bullicio con una calma que contrastaba con el caos exterior. No veía enemigos ni aliados, solo personas perdidas entre ideas y miedos. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. El juez Harris dio inicio a la sesión, y el fiscal comenzó a leer fragmentos del discurso de Isabel en San Mateo, intentando mostrarlo como una intervención política. «Toda vida merece una oportunidad», repitió con ironía. «¿No es esto acaso una declaración pública contra los derechos de las mujeres?» Laura se levantó. «Su señoría, mi clienta no atacó a nadie. Solo expresó una convicción moral que no incita ni impone, inspira». El juez asintió y pidió que se llamara al primer testigo. María Torres entró con el bebé en brazos. Su voz temblaba, pero su mirada estaba firme. «Esa mujer no me obligó a nada», dijo. «Solo me escuchó cuando nadie más lo hizo. Cuando decidí tener a mi hijo, ella me consiguió casa, comida y consuelo. Si eso es un crimen, entonces el amor también debería ser juzgado». El fiscal intentó desacreditarla, pero el juez detuvo el interrogatorio. El público, en silencio, contenía la respiración.
Laura sintió que la verdad por un instante había tocado el aire. Luego fue llamado el padre Esteban. Su tono pausado llenó la sala. Sor Isabel no predica contra nadie. Su fe no divide, abraza. En su misión nunca buscó fama ni conflicto, solo quiso dar esperanza a quienes la habían perdido. Mientras hablaba, Isabel observaba el crucifijo sobre el estrado y recordó las palabras de su madre: «Nunca calles la verdad». Sintió que aquella promesa seguía viva en cada testimonio que escuchaba. A la tarde, un nuevo testigo sorprendió a todos: el agente Collins, el mismo que la había arrestado. Su voz sonó grave cuando dijo: «La primera vez que la vi, pensé que era otra activista buscando atención, pero en el vehículo de traslado ella oró por mí. Nunca nadie lo había hecho. No sé si creo en lo que predica, pero sé que no merece estar aquí». Un murmullo recorrió la sala. Laura aprovechó el momento. «Su señoría, ¿no demuestra esto que mi clienta no representa una amenaza, sino un testimonio vivo de compasión?» El fiscal protestó, pero el juez pidió orden. Por primera vez, la balanza moral parecía inclinarse a favor de Isabel. Sin embargo, ella sabía que los juicios humanos no siempre siguen la lógica de la verdad. Durante un receso, Laura se acercó a ella. «Está logrando cambiar corazones», dijo con voz emocionada. Isabel sonrió con humildad. «No los cambio yo. Es la verdad la que se abre camino cuando alguien la escucha sin miedo». Fuera del tribunal, los noticieros transmitían cada palabra. La historia ya no pertenecía solo a un país. Era un debate global sobre fe y libertad. Algunas voces pedían justicia, otras castigo ejemplar. En medio de todo, Isabel sentía que lo importante no era ganar, sino permanecer fiel a lo que creía. Cuando terminó la jornada, el juez anunció que la deliberación continuaría al día siguiente. El público comenzó a salir, pero María se acercó a Isabel y le tomó la mano. «Gracias, hermana, pase lo que pase, no estás sola». Isabel la miró con ternura. Nadie está solo cuando actúa por amor. Al regresar a su celda, el eco de las voces seguía resonando en su mente. Cada testimonio había sido una chispa en la oscuridad, una prueba de que incluso en los tribunales más fríos, la verdad podía encontrar abrigo. Y mientras la noche caía sobre Houston, comprendió que no era ella quien estaba siendo juzgada, sino el valor de hablar sin miedo en un mundo que prefiere el silencio. El tribunal había quedado en silencio después de los testimonios. Las bancas vacías aún conservaban el eco de las voces que habían defendido a Sor Isabel con una fe que traspasaba las paredes. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes pesadas, y la ciudad parecía contener la respiración. La audiencia final se pospondría por unos días, y esa incertidumbre cayó sobre todos como un peso invisible. En su celda, Isabel se sentó junto a la pequeña ventana. La lluvia comenzó a caer, golpeando el vidrio con un ritmo pausado. Observó las gotas deslizarse y pensó en cómo la vida, igual que el agua, siempre encontraba un camino. La calma exterior contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Había cumplido con su deber, pero no podía evitar el cansancio. No por la cárcel, sino por el dolor de ver cómo la verdad se debatía entre intereses humanos. Laura llegó más tarde, empapada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y ojeras profundas. «El juez necesita tiempo», dijo mientras dejaba los papeles sobre la mesa. «Hay presiones desde todas partes. Políticos, grupos religiosos, incluso embajadas. Su caso se ha vuelto un campo de batalla». Isabel la miró con serenidad. «Entonces oremos por él. No es fácil juzgar cuando el mundo te empuja desde todos los lados». Laura suspiró. «¿Cómo puede estar tan tranquila? Yo no puedo dormir». Porque el miedo no cambia el resultado, pero la paz lo prepara. Hubo un silencio cálido entre ambas. Laura tomó asiento y por primera vez se permitió bajar la guardia. «¿Sabe?», dijo, «yo crecí sin creer en nada, pero desde que la conocí he empezado a pensar que la fe no es cuestión de religión, sino de coraje». Isabel sonrió. «Exactamente. La fe es seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Mientras tanto,
afuera del tribunal una multitud se reunía pese a la lluvia. Velas encendidas iluminaban los rostros cansados. Algunos rezaban, otros simplemente esperaban. Entre ellos estaba María Torres, con su hijo dormido en brazos. «Ella no está sola», murmuraba una y otra vez, como si esas palabras mantuvieran viva la esperanza. Raúl Vega, el periodista, observaba la escena desde lejos. En su libreta anotaba impresiones para su siguiente artículo. Había visto muchos juicios, pero ninguno le había provocado tanta contradicción. «Tal vez la justicia no siempre se encuentra en los tribunales», escribió, «sino en los corazones que aprenden a escuchar». Esa noche, en el centro de detención, el ambiente era distinto. Algunos detenidos se acercaron a Isabel para pedirle que rezara con ellos. Ella aceptó, formando un pequeño círculo improvisado en el pasillo. Las voces se unieron en un murmullo suave, y el eco de las oraciones se mezcló con el sonido de la lluvia. «Gracias, hermana», dijo una mujer salvadoreña al despedirse. «Desde que la escucho, siento menos miedo de lo que viene». «Porque el miedo solo tiene poder cuando se le obedece», respondió Isabel. «No cuando se le enfrenta con amor». Cuando todos se retiraron, se quedó sola, mirando el techo. Recordó los testimonios del día anterior, la voz temblorosa de María, la firmeza del padre Esteban, la honestidad inesperada del agente Collins. Cada palabra había sido una semilla. No sabía si germinarían en justicia, pero sí sabía que no se perderían. El reloj marcó la medianoche. Afuera el trueno sacudió los muros y la luz se fue por un instante. En la oscuridad, Isabel susurró una oración. «Señor, si esta noche me llamas al silencio, que mi silencio siga hablando». El viento se filtraba por la rendija de la ventana, trayendo consigo un olor a tierra mojada. Ese aroma le recordó a Oaxaca, a los días de lluvia en los que su madre encendía velas y decía: «La tormenta solo asusta a quien olvida que también limpia». Isabel cerró los ojos. No sabía qué decidiría el juez, ni cuánto más tendría que esperar, pero comprendió que la fe no se mide en victorias, sino en la capacidad de mantenerse en pie cuando el alma tiembla. Y en esa noche húmeda y silenciosa, con la esperanza suspendida en el aire, Sor Isabel se preparó para enfrentar el amanecer que decidiría su destino. El amanecer del día del veredicto llegó cargado de un silencio espeso, como si el cielo mismo contuviera la respiración. En las calles de Houston, la multitud se congregaba frente al tribunal. Había rezos, gritos, lágrimas y pancartas que ondeaban bajo un viento inquieto. Nadie sabía qué pasaría, pero todos comprendían que algo más que un juicio se decidiría aquel día. Dentro del centro de detención, Sor Isabel despertó antes de que el guardia llamara a la puerta. Se vistió con su hábito blanco, cuidadosamente doblado la noche anterior. Mientras ataba el velo, miró su reflejo en el vidrio opaco del espejo y susurró: «Hoy no me juzgan a mí, Señor, juzgan lo que creemos». Laura Jiménez llegó poco después. Llevaba un semblante serio, aunque intentaba sonreír. «¿Lista?», preguntó. «La verdad no necesita preparativos», respondió Isabel, «solo valentía para pronunciarla». Durante el trayecto al tribunal, Laura repasaba mentalmente los argumentos finales. Isabel, en cambio, rezaba en silencio. En su corazón no había rencor ni miedo, solo una calma profunda que la acompañaba como un escudo invisible. Cuando entraron a la sala, el murmullo del público se apagó. El juez Harris estaba ya en el estrado, observando con gesto grave. Las cámaras apuntaban hacia ella, cada movimiento quedaba registrado, cada respiración amplificada. Laura le tomó la mano bajo la mesa, un gesto breve pero lleno de significado. El fiscal fue el primero en hablar. Su tono era firme, casi ensayado. «Señor juez, este caso no trata de fe, sino de ley». La señora Isabel de la Cruz usó su posición religiosa para influir en decisiones personales protegidas por el Estado. «Si permitimos esto, sentaremos un precedente peligroso». Laura se levantó sin dudar. «Con todo respeto, su señoría, mi clienta no impuso creencias, solo pronunció palabras de amor y consuelo.
La libertad de expresión no puede depender del contenido, sino del derecho a decirlo. El juez asintió y pidió que Isabel subiera al estrado. El aire se volvió más denso y cada paso resonó en el suelo como un eco antiguo. Cuando se situó frente a todos, el silencio fue absoluto. «Hermana Isabel», dijo el juez, «antes de emitir el veredicto, tiene usted derecho a hacer una declaración final». Ella respiró profundo, apretando el rosario entre los dedos. «No vine a este país a dividir ni a condenar. Vine a servir a los olvidados, a los que lloran en silencio. Mi voz no pertenece a una causa política, sino al corazón de la fe que me guía. Si hoy me consideran culpable por hablar de esperanza, entonces acepto esta culpa con alegría. Porque la verdad, cuando se pronuncia con amor, siempre vale el precio que exige». Sus palabras flotaron en el aire, suaves pero firmes. Algunos presentes bajaron la cabeza. Otros, conmovidos, luchaban por contener las lágrimas. Incluso el juez, tras una pausa larga, pareció dudar. Laura observaba a Isabel y sintió un estremecimiento. No era solo su cliente, era una mujer que transformaba la justicia en algo humano. El fiscal volvió a intervenir, pero su voz sonó débil. Nadie lo escuchaba realmente. Afuera, los cánticos de la multitud se filtraban por las paredes del tribunal como una plegaria que cruzaba el concreto. El juez golpeó el mazo y anunció que el tribunal se retiraría a deliberar. Isabel bajó del estrado y se sentó junto a Laura. «Sea cual sea el resultado», susurró la abogada, «hoy ganó algo más que un argumento». «No lo ganó nadie», dijo Isabel. «La verdad no compite, simplemente permanece». Durante la espera, el reloj avanzaba con lentitud insoportable. Isabel miró hacia la ventana alta del tribunal y notó un rayo de luz filtrarse entre las nubes, iluminando el crucifijo del estrado. No sabía si era una coincidencia o un mensaje, pero sintió que no estaba sola. El juez regresó a la sala y todos se pusieron de pie. La voz de Harris sonó solemne. «Este tribunal ha llegado a una decisión». Y justo antes de que pronunciara las palabras, un silencio tan profundo cubrió el lugar que hasta el aire pareció detenerse. El tribunal entero contenía la respiración. El juez Harris alzó los ojos de los documentos y antes de hablar un trueno lejano estremeció las ventanas. Nadie se movió. En el pasillo, la multitud aguardaba con oraciones, gritos y pancartas que pedían justicia. Dentro, cada mirada estaba fija en Sor Isabel, que seguía de pie, serena, con las manos unidas sobre el rosario. «Este tribunal reconoce», comenzó el juez, «que la libertad de expresión y la libertad religiosa son pilares de esta nación. Sin embargo, una ráfaga de viento cruzó la sala, haciendo vibrar las cortinas. Algunas personas miraron hacia arriba, sorprendidas por una repentina claridad que se filtró por las ventanas, pese al cielo encapotado. La luz, blanca y cálida, se extendió por el recinto, bañando los rostros con un resplandor imposible de ignorar. Laura parpadeó, incrédula. No era una ilusión. El aire mismo parecía vibrar. El juez detuvo la lectura y miró al techo, desconcertado. Nadie habló durante varios segundos. Isabel cerró los ojos. No dijo nada, no movió los labios, pero una paz profunda llenó el lugar. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de reverencia. Incluso los guardias parecían incapaces de romperlo. Raúl Vega, desde la primera fila de prensa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está pasando?», pensó mientras sus dedos temblaban sobre la grabadora. No creía en milagros, pero lo que veía escapaba a toda lógica. La luz seguía expandiéndose y una sensación de presencia, invisible pero tangible, se apoderó del ambiente. María Torres, que observaba desde el fondo con su hijo en brazos, comenzó a llorar sin entender por qué. Su bebé, inquieto unos segundos antes, se quedó tranquilo, mirando hacia arriba con una expresión serena. El juez golpeó el mazo con fuerza, intentando recuperar el orden. «Silencio en la sala», dijo, aunque su propia voz sonaba insegura.
La luz persistió unos instantes más y luego, lentamente, se desvaneció, dejando un resplandor dorado sobre las paredes. Nadie sabía cómo reaccionar. Laura fue la primera en romper el silencio. «Su señoría», comenzó con voz trémula, «¿podemos continuar?» El juez asintió, aunque todavía parecía confundido. «Sí, sí, procedamos». Isabel levantó la mirada, sin temor. Su voz sonó suave pero clara. «No teman. La verdad siempre se manifiesta incluso cuando los hombres la esconden». Las palabras resonaron con una fuerza que nadie esperaba. El fiscal, visiblemente alterado, dejó caer sus papeles al suelo. Raúl, aún sentado, notó que sus ojos estaban húmedos. No entendía el motivo, pero sentía que algo dentro de él había cambiado. Afuera, la multitud se agitó. Varios afirmaron haber visto un resplandor salir por las ventanas del tribunal. Las redes sociales estallaron con grabaciones y mensajes. Una luz apareció durante el juicio de la monja. ¿Milagro o coincidencia? El caso, que ya había dividido al país, ahora se convertía en un misterio que nadie podía explicar con certeza. Dentro del tribunal, el juez Harris tomó un respiro profundo y continuó leyendo, aunque su tono había cambiado. Este tribunal reconoce que, aunque la acusada actuó fuera de las limitaciones de su visa, no se hallan pruebas suficientes para considerar sus acciones una amenaza o incitación. Un murmullo recorrió la sala. Laura contuvo la emoción. El juez levantó la vista hacia Isabel, aún iluminada por los últimos rastros del resplandor. El tribunal deliberará sobre las consecuencias administrativas, pero este juicio ha mostrado algo más grande que la ley, dijo con voz baja. Algo que, quizá, ninguno de nosotros puede nombrar. Isabel inclinó la cabeza, agradecida. No dijo nada más. Cuando la sesión terminó, la gente salió sin hablar. Algunos lloraban, otros rezaban. Nadie se atrevía a decir si lo que habían presenciado era un milagro, pero todos sabían que jamás olvidarían ese día. Laura caminó junto a Isabel hasta el pasillo. «No sé qué fue eso», dijo la abogada, aún temblando, «pero cambió algo en todos». «A veces, Laura», respondió Isabel con una leve sonrisa, «el cielo no habla con palabras». Y al salir, mientras la multitud se arrodillaba en silencio frente al tribunal, Isabel comprendió que el juicio aún no había terminado, pero el mensaje ya había sido escuchado. La luz del tribunal se había desvanecido, pero su eco seguía vivo en la mente de todos los presentes. Aquel resplandor inexplicable dejó más preguntas que respuestas, y durante los días siguientes el país entero discutió lo ocurrido. Los periódicos hablaban de un fenómeno luminoso, los científicos ofrecían teorías y los creyentes lo llamaban señal divina. Sin embargo, entre todos los que habían estado allí, dos hombres cargaban con el recuerdo de forma distinta: Raúl Vega y el agente Collins. Raúl llevaba noches sin dormir. En su departamento, el escritorio estaba cubierto de notas, grabaciones y titulares. Intentaba escribir un artículo objetivo, pero las palabras no salían. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz llenando la sala y el rostro sereno de Sor Isabel. Fue solo un reflejo, se repetía, pero una voz interna lo desmentía. Finalmente, tomó su teléfono y llamó a Laura. «Necesito verla», dijo sin rodeos. No para entrevistarla, sino para entender qué vi. Laura accedió, y esa misma tarde, Raúl entró en la sala de visitas del centro de detención. Isabel lo recibió con una sonrisa tranquila. «Señor Vega, ¿vino a buscar respuestas?» «Vine a buscar sentido», admitió él. «Lo que pasó en ese tribunal no lo puedo explicar. Yo no creo en milagros». «No necesita creer para haberlo visto», respondió Isabel con suavidad. «La fe no obliga, invita». Raúl la observó en silencio. Había entrevistado políticos, criminales, víctimas, pero nunca a alguien que irradiara una paz tan desconcertante. Cuando todos se quedaron callados, sentí algo, dijo él con voz baja. No miedo, no emoción. Fue como si alguien más estuviera ahí. Tal vez lo estaba, contestó ella.
A veces Dios no necesita mostrarse, basta con que nos permita sentirlo. Raúl suspiró frustrado. ¿Y si solo fue coincidencia? ¿Y si esa luz fue un truco o una ilusión? Entonces hágase una pregunta, dijo Isabel mirándolo fijamente. ¿Por qué lo conmovió algo que cree que no existe? Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier argumento. Salió de la prisión sin saber si creía o no, pero sabiendo que algo dentro de él había cambiado. Mientras tanto, el agente Collins vivía su propia tormenta. Desde aquel día, no lograba concentrarse en su trabajo. Las imágenes del tribunal lo perseguían. La luz, la calma en el rostro de la monja, el silencio absoluto. Una noche, se detuvo frente a una iglesia vacía. Entró sin saber por qué. El aire olía a incienso y madera vieja. Se sentó en el último banco, apoyó las manos sobre el rostro y susurró: «No sé quién eres, ni si me escuchas, pero necesito entender». El sacerdote, que lo observaba desde lejos, se acercó sin decir palabra y le dejó una vela encendida junto al banco. Collins la miró y, sin pensar, repitió las palabras de Isabel: «La verdad se manifiesta, incluso cuando los hombres la esconden». Al día siguiente, pidió permiso para visitar a la acusada. Laura se sorprendió, pero lo permitió. Cuando la vio entrar, Isabel lo reconoció al instante. «No esperaba verlo aquí», dijo ella. «Yo tampoco», respondió él. «Vine a decirle que lo que vi ese día me cambió. No entiendo qué fue, pero desde entonces no puedo volver a mirar el mundo igual. Eso se llama despertar», sonrió Isabel. «No al milagro, sino a la posibilidad». Collins la miró con ojos sinceros. «He pasado años obedeciendo órdenes sin pensar en el alma de las personas. Usted me enseñó que la ley sin compasión es solo miedo disfrazado». Isabel inclinó la cabeza. «A veces el mayor milagro no es ver, sino decidir creer en lo que se siente». Cuando salió del edificio, Collins encendió la vela que había tomado de la iglesia y la colocó frente a una foto de su difunta madre. No dijo palabra, pero por primera vez en muchos años, rezó. Raúl, por su parte, publicó su artículo al día siguiente. El título era simple: «No sé si fue un milagro, pero cambió mi corazón». Y en algún rincón de su celda, Isabel sonrió al leerlo. Sabía que la luz del tribunal había hecho más que iluminar una sala. Había encendido algo en quienes menos lo esperaban. La mañana del veredicto amaneció con un cielo limpio, sin nubes, como si la tormenta hubiera decidido dar tregua. Frente al tribunal, una multitud esperanzada ocupaba las calles, sosteniendo rosarios, pancartas y velas encendidas. Algunos rezaban en silencio, otros gritaban consignas de libertad. Dentro, el ambiente era solemne, cargado de una tensión invisible. Nadie hablaba. Todos sabían que el destino de Sor Isabel de la Cruz se decidiría en cuestión de minutos. Isabel entró escoltada por 2 agentes. Sus pasos resonaban suaves pero firmes. Llevaba el mismo hábito blanco, impecable, y una mirada serena que desarmaba incluso a sus detractores. Laura Jiménez, junto a ella, se mantenía en silencio, conteniendo el temblor en las manos. Había pasado noches sin dormir, repasando los argumentos, imaginando escenarios posibles. Pero en el fondo, comprendía que aquel juicio ya había trascendido las leyes. El juez Harris se acomodó en el estrado. Su rostro estaba más pálido que de costumbre. A su lado, el fiscal evitaba mirarla directamente. Los murmullos cesaron cuando el mazo golpeó la madera. «En el caso del Estado contra Sor Isabel de la Cruz», comenzó el juez, «este tribunal ha deliberado». El corazón de Laura se aceleró. Isabel, en cambio, respiró con calma, como si ya conociera la respuesta. Después de analizar las pruebas, los testimonios y los eventos ocurridos durante el proceso, se concluye que la acusada no representa una amenaza pública ni actuó con intención de incitar al desorden. Sin embargo, el juez hizo una pausa larga. Al haber incumplido las condiciones de su visa, este tribunal determina su deportación inmediata a México. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros protestaron.
Laura bajó la cabeza, entre frustración y alivio. No habían ganado, pero tampoco habían perdido del todo. Isabel seguía libre de culpa moral, aunque debía abandonar el país. El juez continuó con voz más baja. Lo que ocurrió en este tribunal quedará en la memoria de todos. No me corresponde juzgar lo inexplicable, pero sé que este caso ha tocado algo más profundo que la ley. Isabel asintió con gratitud. Gracias, su señoría. A veces la verdad no necesita victoria, solo oportunidad. Laura la miró con lágrimas contenidas. No puedo creer que lo acepte con tanta calma. La fe no se mide en triunfos, respondió Isabel, sino en permanecer fiel cuando todo parece perdido. El fiscal guardó silencio. Por primera vez parecía avergonzado. Raúl Vega, desde la zona de prensa, escribió en su libreta: «Fue deportada, pero no vencida». Sabía que esa frase se convertiría en titular. Afuera, al conocerse el veredicto, la multitud se dividió entre llanto y aplausos. Algunos gritaban su nombre, otros rezaban. El sol caía fuerte sobre los rostros, reflejando lágrimas que brillaban como cristales. Cuando Isabel salió del tribunal, el agente Collins la esperaba junto al vehículo que la llevaría al aeropuerto. Se quitó el sombrero en señal de respeto. «Lamento que termine así, hermana». Ella sonrió. «No termina, agente. Solo cambia de lugar». «¿Cree que volverá?» «El mensaje ya volvió antes que yo», respondió mirando al cielo. «Cruza fronteras sin pasaporte». Laura la abrazó antes de despedirse. «Prometo seguir hablando de su historia». «No hables de mí», le dijo Isabel. «Habla de lo que viste en ti misma. Eso cambia el mundo». El camino hacia el aeropuerto fue silencioso. Isabel observaba por la ventana los campos extensos, los carteles en inglés, los autos pasando veloces. Pensó en las mujeres que había ayudado, en María, en los niños de Oaxaca, en los rostros que le habían devuelto esperanza. Cuando el avión despegó rumbo a México, cerró los ojos y oró en silencio. «Gracias, Señor, por haberme permitido perder con dignidad». En tierra, el juez Harris permaneció en su despacho mirando por la ventana. Aún recordaba el brillo que había llenado la sala días atrás. No era creyente, pero algo dentro de él se había movido. Tal vez, pensó, no todo en la justicia se mide por los códigos. Y mientras el avión se perdía entre las nubes, una certeza crecía en todos los que la conocieron. Podían deportarla del país, pero jamás de los corazones que había tocado. El avión aterrizó en Oaxaca bajo un cielo anaranjado. El aire cálido y el olor a tierra mojada llenaron los pulmones de Sor Isabel de la Cruz en cuanto descendió. No había cámaras ni multitudes esperándola, solo el sonido de los grillos y el eco lejano de las campanas del convento. Después de tantos días entre muros ajenos, aquel silencio era un regalo. Un vehículo viejo del convento la recogió en el aeropuerto. Al volante estaba el padre Esteban, su antiguo guía espiritual. Su rostro arrugado se iluminó al verla. «Sabía que volverías», dijo con voz serena. «No por voluntad del mundo, sino de Dios», respondió ella sonriendo con humildad. Durante el trayecto, los caminos rurales le devolvían imágenes de su infancia, los campos de maíz, las mujeres con rebozos de colores, los niños corriendo detrás de los perros. Cada rincón parecía contarle que no había perdido nada, solo había cambiado de misión. Al llegar al convento, las hermanas la recibieron con lágrimas y abrazos. El aroma del pan dulce recién horneado le recordó a su madre. Esa noche, frente al altar pequeño del oratorio, Isabel se arrodilló y permaneció largo rato en silencio. No pidió nada, solo agradeció. Sabía que su voz había cruzado fronteras, pero ahora comprendía que su tarea estaba nuevamente aquí, entre su gente. Al día siguiente caminó por el pueblo. Muchos la reconocieron. Algunos se acercaron a saludarla, otros a pedirle bendiciones. Una anciana le tomó las manos con ternura. «Hermana, todos vimos su historia en la televisión. Usted nos hizo sentir orgullosos». Isabel sonrió avergonzada. «No fue mi historia, madre. Fue la de todos los que aún creen en el bien». Poco después, visitó un terreno abandonado detrás del convento.
Era un espacio amplio, con árboles dispersos y una vista abierta hacia las montañas. Mientras lo observaba, una idea comenzó a tomar forma. «Aquí», dijo en voz baja, «construiremos algo que sirva a la vida». Reunió a las hermanas y a algunos voluntarios del pueblo. Les habló de su deseo de fundar una casa de acogida para madres jóvenes, niñas sin hogar y mujeres en situación de vulnerabilidad. «La llamaremos Luz del Desierto», anunció, «porque hasta en los lugares más áridos la esperanza puede florecer». El proyecto comenzó con pocos recursos, pero con abundante fe. Isabel trabajaba desde el amanecer, cargando ladrillos, organizando donaciones y escribiendo cartas a benefactores. No había cámaras ni periodistas, solo esfuerzo silencioso. Cada día, al escuchar el canto de los gallos, repetía su oración: «Haz de mí una lámpara que no se apague». Con el paso de las semanas, la casa empezó a tomar forma. Los muros blancos reflejaban la luz del sol, y el sonido de las risas infantiles se mezclaba con el repique de las campanas. Las primeras mujeres llegaron buscando refugio, y Isabel las recibió una por una, sin preguntas, con la misma dulzura con la que había atendido a María Torres en Texas. Una tarde, mientras enseñaba a una joven madre a leer, Laura Jiménez la llamó desde Estados Unidos. Su voz sonaba emocionada. «Hermana, su historia sigue viva aquí. Personas que no creían en nada ahora ayudan a otros por su ejemplo». «Entonces valió la pena», respondió Isabel. «La fe no se mide por la distancia, sino por lo que inspira». Cuando colgó, miró hacia el horizonte y vio al sol ocultarse entre los montes. A su alrededor, las mujeres trabajaban en el huerto recién sembrado, riendo entre charlas. En ese momento, comprendió que había encontrado lo que tanto había buscado, un lugar donde la fe se convertía en acción, donde la esperanza tenía rostro y nombre. Al caer la noche, encendió una vela en la capilla y murmuró: «Gracias, Señor, por dejarme volver no como quien huye, sino como quien regresa a sembrar». El viento sopló suave, moviendo las llamas, y Sor Isabel supo que, aunque su historia había sido escrita con dolor, el último capítulo pertenecía a la paz. Los años habían pasado con la suavidad del viento que sopla entre los cerros de Oaxaca. La Casa Luz del Desierto se había convertido en un refugio de esperanza. Cada rincón hablaba del esfuerzo compartido de manos que construyeron sin pedir nada a cambio. Sor Isabel caminaba por los pasillos escuchando risas, el sonido de platos en la cocina y el murmullo de oraciones. La vida había florecido donde antes solo había silencio. Una tarde, mientras revisaba las cartas que llegaban de diferentes lugares del mundo, encontró un sobre sin remitente. El papel era simple, pero dentro había una cruz de madera y una carta escrita con letra firme. «Hermana Isabel, soy el agente Collins. No sé si recuerda mis palabras en el tribunal. Desde aquel día mi vida cambió. Me bauticé el año pasado y ahora trabajo ayudando a migrantes en la frontera. Usted me enseñó que la fe no se impone, se contagia con amor. Gracias por mostrarme que la compasión también es una forma de justicia». Isabel leyó la carta varias veces. Una sonrisa se dibujó en su rostro, seguida de lágrimas que no buscó contener. «Bendito sea Dios», susurró. La semilla siempre encuentra tierra, aunque no sepamos dónde cae. Guardó la carta en su cuaderno de notas, junto a otras de madres agradecidas, de voluntarios, de antiguos alumnos. Cada palabra era un testimonio de que el eco de aquel juicio seguía vivo, no en las cortes ni en los titulares, sino en las vidas transformadas. Esa noche, al caer el sol, reunió a las mujeres del refugio en el patio. Las montañas se teñían de rojo y el aire olía a maíz tostado. «Hoy quiero recordarles algo», dijo con voz serena. «Las fronteras no solo están entre los países, también están en el corazón, pero si aprendemos a mirar al otro con amor, ninguna frontera puede separarnos». Una de las jóvenes levantó la mano. «Hermana, ¿no se cansa nunca de perdonar a quienes la hicieron sufrir?» Isabel sonrió con dulzura. «El perdón no es olvidar el dolor, hija. Es negarse a dejar que el dolor gobierne tu vida».
El silencio que siguió fue profundo. Las palabras caían como agua limpia sobre almas sedientas. Luego, todas comenzaron a rezar juntas, agradeciendo por el pan, por la paz y por el coraje de seguir. Cuando la noche se cerró del todo, Isabel se quedó sola frente al altar. Encendió una vela y contempló la llama. En ese resplandor pequeño, recordó su paso por el tribunal, la luz que había llenado la sala, las lágrimas, las voces. Recordó también su deportación, la fe de Laura, el abrazo de María, la carta de la gente, y comprendió que el verdadero milagro no fue la luz, sino los corazones que se abrieron a ella. No fue Jesús quien vino al tribunal, dijo en voz baja. Fue el tribunal quien lo reconoció en su silencio. Esa certeza la llenó de una calma indescriptible. En su interior ya no quedaba sombra alguna de resentimiento, solo gratitud. Se levantó, cerró su cuaderno y salió al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas. Antes de retirarse, miró hacia el horizonte y dijo con una sonrisa: «El mundo necesita menos juicios y más manos dispuestas a sanar». El viento respondió con un susurro que parecía un amén. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe, esperanza y valor. Cada historia como la de Sor Isabel nos recuerda que incluso cuando el mundo parece injusto, el amor siempre encuentra el camino. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en pantalla, donde conocerás otro testimonio real que te inspirará a creer en los milagros que nacen del alma humana.